Entonces, para iniciar a hablar de este cerámico, tenemos que, y para poder definir sus propiedades, tenemos que hablar primero de su estructura. Entonces, para este caso, el vidrio de silicato va a estar compuesto principalmente por el dióxido de silicio, el SiO2, el cual se ordenará de una manera tetraédrica, en el cual el silicio formará su centro, un catión, y las cuatro esquinas estarán, ubicados en los oxígenos, ¿no? Esto me va a formar una pequeña estructura que se va a repetir de manera muchas veces hasta formar una estructura tridimensional, la cual me va a formar el vidrio de silicato. Entonces, para unir estas estructuras, estos tetraedros que se forman a partir del óxido de silicio, va a ser necesario utilizar otro oxígeno, el cual va a tomar el valor o el nombre, perdón, de un mediador o oxígeno de puente. Entonces, este oxígeno de puente lo que va a hacer es formarme un enlace covalente entre los tetraedros, el cual va a poder o va a formar un ángulo entre los tetraedros de entre 120 grados y 180 grados. Entonces, dependiendo de este ángulo, la estructura del vidrio va a tomar distintas estructuras cristalinas o amorfas. Esto es lo que le permite, o la propiedad que le da, es el del polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es la capacidad que tiene un elemento de presentarse en diferentes estructuras cristalinas estando en estado sólido. Entonces, el vidrio de silicato va a tener esta propiedad. Además, aparte de esto, se puede modificar la estructura para qué, volverla más resistente, más flexible, cambiar sus temperaturas de fusión mediante el reemplazo de este oxígeno y ubicación o ponerle boro, germanio, fósforo, sodio. Entonces, dependiendo de esas mezclas que hagamos en la estructura, va a tomar características específicas. Bueno, las características importantes de los biocerámicos incluyen la integridad mecánica, que soportan altas temperaturas y corrosión, la compatibilidad física y compatibilidad química en presencia de entornos biológicos. Además, los biocerámicos que son implantables deben cumplir con algunas propiedades tales como que no sean tóxicas, no inducir una respuesta inflamatoria, no inducir a reacciones alérgicas y inducir a la regeneración de tejidos en caso de que sea necesario. En cuanto a las propiedades físicas, tienen una alta resistencia a los productos químicos, una expansión térmica mínima, una alta refractariedad y pues este material puede ser transparente u opaco. Su opacidad se atribuye a las burbujas dentro del vidrio que hacen que se disperse la luz y le dan este aspecto lechoso. El dióxido de silicio exhibe diferentes formas, tales como el cuarzo, el cristobalito y tridimita. Ahora, para hablar de las aplicaciones, vamos a tener en cuenta distintas propiedades físicas, como son las propiedades ópticas, las propiedades resistentes, que en este caso nos van a funcionar para distintas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos en primer lugar toda la parte de implante. Se recalca que es un material biocompatible, entonces puede ser utilizado para implantes oculares, para implantes dentales, para implantes auditivos, entre otros, ¿no? Además de eso, también hay usos convencionales, como lo son los frascos, como lo son las ventanas, cada uno de estos, este vidrio va a presentar unas propiedades distintas a los vidrios que están comercialmente ahora, ¿no? Y una de sus más útiles aplicaciones es la utilización en fibra de vidrio, que es muy importante a la hora de la comunicación rápida mediante vía internet. Estabilidad del silicio. La estabilidad de la forma cristalina del sílice es altamente dependiente de la energía de la estructura cristalina. A cualquier temperatura y presión dada, la forma cristalina más estable es la estructura que presente una energía baja.
Debido a los cambios de temperatura y presión, bueno, da una respuesta a dos transformaciones. La primera es la transformación de desplazamiento, que dice que genera un desplazamiento de los átomos, pero no una ruptura entre sus enlaces interatómicos. Por tanto, pero sí presenta un ligero cambio en su ángulo de la estructura. La segunda transformación es transformación de reconstrucción. Esta genera una ruptura entre sus enlaces interatómicos, reformando los enlaces de silicio. Bueno, para hablar ahora de la transformación por desplazamiento, entonces, como ya explicó la compañera, es cuando se le aplica una energía a la estructura y esa energía lo que hace es generar un cambio en los ángulos de la estructura. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, como ya explicaron, los dióxidos de silicio están unidos entre ellos por una molécula de oxígeno. Esa molécula de oxígeno entre ellos me genera un ángulo. Ese ángulo se altera al ingresársele, pues al dársele una energía, por lo menos que puede ser por temperatura o por presión. Como pueden observar en la imagen, cuando le damos por lo menos una temperatura, en el caso de cuarzo bajo, para pasarlo a cuarzo alto o alfa cuarzo a beta cuarzo, se le tiene que dar una temperatura de 573 grados centígrados. Si se da esa temperatura, él cambia de estructura. Y normalmente este cambio lo que hace es cambiarme el ángulo entre el de unión entre los dióxidos de silicio, que cambia de 144 grados a 153 grados. Lo mismo ocurre con alfa trinimidita, que me genera un cambio de ángulo de 140 a 180. Al igual que la alfa cristobalita, que pasa a beta cristobalita, cambiando el ángulo de 147 a 151. En la gráfica se logra observar la temperatura en la que se generan estos cambios y pues observamos también que a mayor presión la temperatura de transformación también aumenta. Bueno, al cambiar los ángulos del material, de las moléculas del material, eso tiende a generarme una expansión o un cambio de volumen específico. Ese cambio de volumen específico se tiende a estabilizar cuando se llega a la temperatura en la que se genera el cambio de material, por lo menos en el cuarzo, como expliqué anteriormente, a 573 grados centígrados, pasa de ser cuarzo alfa a cuarzo beta. Entonces, a esta temperatura tiende a estabilizarse su expansión. El cristobalito y el cuarzo son los que mayor expansión generan, y la trinimidita no genera tanta expansión como ellos. Y al igual que todos, al llegar a la temperatura en la que se genera el cambio de la estructura, ellos tienden a estabilizar su expansión. Transformación de reconstrucción. El cuarzo fundido no experimenta transformación desplazante, por tanto, presenta una expansión térmica. Durante la transformación de reconstrucción, la ruptura de los enlaces requiere más energía. Por eso, cuando se hace su reensamblaje, la forma cristalina va a ser diferente. Esta transformación de reconstrucción ocurre lentamente. A 872 grados centígrados, el cuarzo beta se forma en B-trimidita durante transformación de reconstrucción. Y a medida que se va elevando su temperatura a 1470, la B-trimidita se forma en B-cristobalita. Y mientras que se sigue elevando hasta llegar a 1700 grados centígrados, ya pasa a cuarzo fundido. En esta gráfica podemos observar los cambios de volumen de cada polimorfo durante transformaciones de desplazamiento y de reconstrucción. Como podemos observar, donde dice bajo cuarzo, hay un cambio de temperatura de 573 grados centígrados durante transformaciones de desplazamiento, lo cual también hay un cambio de volumen de 1.6%. Ya cuando la temperatura es mayor, entonces hay durante transformaciones de reconstrucción. En este caso se requiere mayor energía para romper sus enlaces, por lo tanto también cambia su forma cristalina. A altas temperaturas el sílice se fusiona. El enfriamiento rápido del sílice lo que hace es bloquear los átomos de una estructura rígida y no le da el tiempo suficiente pues para ordenarse. El sílice se ablanda a temperaturas superiores de 2300 grados centígrados. La adición del carbonato al vidrio a base de sílice lo que hace es reducir el punto de fusión aproximadamente a 1500 grados centígrados. Dependiendo de las aplicaciones y las propiedades necesarias, el vidrio de sílice se puede variar por medio de su composición y su velocidad de enfriamiento.